Vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en las obligaciones conjuntivas, que eran aquellas obligaciones que tenían que realizarse simultáneamente, en el cual la obligación no era singular, sino que era de carácter plural. Ahora vamos a hablar de las obligaciones alternativas. Son aquellas en las que el deudor se obliga a otorgar una o varias cosas, ¿sí? Y puede elegirse para satisfacer la obligación una elección de es una u otra. En las conjuntivas era una y otra, esta es una u otra, de tal manera que en la obligación conjuntiva siempre va a haber dos prestaciones que cumplir necesariamente, y en esta se cumple una obligación de entre varias posibles, de acuerdo con la redacción o las estipulaciones que hayan sido pactadas entre las partes. La ley establece que no es lícito el cumplimiento parcial de las dos o más cosas. ¿Por qué razón? Porque la obligación es una u otra, pero no es parte de una y parte de la otra, porque si no, en todo caso sería una obligación conjuntiva. Pero dice la ley, salvo que haya el consentimiento del acreedor, ¿no? Bueno, creo que también esto obedece al principio pacta sunt servanda, en el sentido de que los contratos y los convenios tienen que ser fielmente cumplidos en sus términos y condiciones, y bajo esta circunstancia, dada la primacía de la voluntad de las partes, si las partes en algún momento determinado quieren modificar para el cumplimiento parte del contenido de la obligación primigenia, pues es válido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo plantear que a lo mejor si yo tenía que dar una cantidad o un pastel, pues si mi acreedor me acepta que le dé una cantidad menor y la mitad del pastel, pues adelante, ¿no? O sea, eso creo que aquí con el criterio de autonomía de la voluntad de las partes, plantearía que es perfectamente válido que ellas modifiquen en cualquier momento dentro de los límites de la ley el contenido de las obligaciones. O sea, que esto quiere decir que las obligaciones no son estáticas, son dinámicas. Las partes pueden ajustarse a lo que ellos que consideren que sea prudente y adecuado para satisfacer los intereses que los llevaron a realizar las estipulaciones. La regla general es que si no hay estipulación respecto de que quién deba de elegir, la elección le corresponde al deudor. Si yo tengo que elegir entre dar una computadora o dar 20,000 pesos, en ese sentido, yo que soy el que estoy obligado a pagar, cumplo pagando o 20,000 pesos o la computadora, pero yo elegiré cuál es la cosa con la que quiero pagar, salvo que contractualmente se haya estipulado expresamente que será el acreedor quien tenga la voluntad. También se vale que un tercero, puede poder estipular que un tercero puede llevar a cabo la elección, ¿sí? Para efectos de surgimiento, del perfeccionamiento de la obligación, es que la elección surte efecto a partir de la notificación de la elección, de tal manera que también una vez que se notifica la elección, ya no es susceptible o ya no se puede cambiar por la otra cosa, salvo que haya un consentimiento del acreedor. Esto es, si yo ya le dije al acreedor, oye, elegí el pago con una computadora, no puedo llegar y decir con posterioridad, oye, ¿sabes qué? Fíjate que la computadora siempre no, aquí están los 20,000 pesos. ¿Por qué razón? Porque ya quedó definida y especificada el contenido material de la obligación cuando yo hago la comunicación de la elección que llevé a cabo respecto de las posibilidades de cumplimiento, ¿sí? Si ambas prestaciones fueran irrealizables, ¿por qué? Porque están fuera del comercio, porque no se encuentran en la naturaleza, porque se encuentran prohibidas por la ley o por cualquier tipo de circunstancia que no se pueden llevar a cabo, entonces la obligación es nula y respecto de esa obligación es como si nunca se hubiese celebrado
ninguna clase de convenio o estipulación. Si de ambas una es irrealizable, pues entonces ya no hay elección. Lo único que queda es cumplir con aquella que sí es susceptible de realización. Y entonces, en ese sentido, también estaríamos planteando la condición de que a lo mejor la falta de realización pueda deberse inclusive a condiciones de causa de fuerza mayor o algún tipo de imponderable. Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o por caso fortuito, ¿sí? Aquí ya no hay ya se impidió la posibilidad de la elección, ¿sí? Ya solo subsiste una de las cosas con las que se puede cumplir el pago y entonces el acreedor está obligado a recibir aquella cosa que quede, sin que puedas, oye, es que, ¿sabes qué? Pues la computadora la estaba usando, vino una descarga eléctrica y se quemó la computadora por una sobrecarga. Entonces, pues te voy a pagar los 20,000 pesos, que era la otra cosa que yo podía, a la que me había obligado como una manera alternativa. En esa circunstancia, no puede obligarme el acreedor a decir, no, yo quería la computadora. La computadora se perdió, se volvió de imposible realización el cumplimiento de esa obligación a través de la elección de ese objeto, y entonces solo quedo obligado a pagar con aquella cosa que haya subsistido, aquella cosa que quede. Pero el hecho de que la cosa se pierde, inclusive hasta por caso fortuito, no me exime de la obligación. ¿Por qué? Porque entonces sería muy fácil llegar a decir, ¿qué crees? Que yo te quería dar la computadora, pero se quemó por una sobrecarga y entonces elijo la computadora. No, como ya esa computadora se volvió imposible para su pago, en ese sentido estoy obligado a pagar la otra cosa, que en este caso, para el ejemplo que estamos citando, sería el dinero. Pero no exime del pago el que una de las cosas se pierda. ¿Sí? Si las dos cosas se han perdido y una lo ha sido sin culpa del deudor, pues debe de pagar el precio de la última que se perdió. A contrario sensu, si ambas se perdieron con culpa del deudor, entonces el acreedor puede plantear que se le pague con el precio de alguna de las dos. Aquí el planteamiento estaría en el sentido de que, bueno, la ley te está estableciendo que la elección es del deudor. Entonces, habría que plantear, primero es si se pierden, ¿qué pasa si se pierden simultáneamente o qué pasa si se pierden sucesivamente? En este contexto, si ambas se pierden simultáneamente, habrá que pagar el precio de una. Adelante, Gustavo. Sí, momento. ¿Me oigo o no me oigo? Sí, claro que sí. Perdón. La diapositiva está correcta, y si las dos cosas se han perdido y una lo ha sido sin culpa del deudor, la otra quiere decir fue con culpa del deudor. Así es. Y la regla entonces, ¿se paga el precio de la última que se perdió? Sí, o sea, es lo que establece el código, el código civil. Si me permiten, después les paso el artículo, sí, porque no lo tengo aquí a la mano, pero es una regla pactada en el código civil y está redactada, de hecho, pues es un copiar y pegar del precepto legal establecido en el Código Civil. No tengo aquí a la mano la referencia del número de artículo, pero está planteado así, salvo que hubiera algún error de dedo, pero si alguien me ayuda, por favor, a buscar este dispositivo para poderlo aclarar. Pero parece que no responde a lo lógico, ¿no? Una se pierde sin mi culpa y la otra con mi culpa.
yo pago la última, no la más cara, no la que yo perdí por mi responsabilidad. Como que hay algo que choca, ¿no? Me parece. En el sentido de que haya culpa o no haya culpa, porque evidentemente que la culpa tendría que tener algún costo en contra de la persona que fue o que cometió un acto culposo o intencional para la pérdida de la cosa. En ese sentido, coincido que sería una situación de que chocaría con esta lógica. Sin embargo, creo que tal vez la razón del legislador sea de que, dado que una se pierde y la otra subsiste, entonces sigue la regla de que la que se pierda primero ya no es susceptible de contener la obligación en relación con la que subsiste en segundo término. Pero, ¿qué sucede si es al revés? La primera que se pierde es con culpa del deudor y la segunda sin culpa del deudor. También está la condición de la subsistencia de la posibilidad del pago. Lupita, creo que ya encontraste el artículo. Es el artículo 1455 y la cuestión es de que en este tipo de obligaciones resultaría aplicable en el caso de que la elección de la cosa hubiera sido, que el deudor tuviera el derecho de elegir entre dos opciones con qué cosa debe pagar, pues. Y el artículo 1455 establece que si las dos cosas se han perdido y una lo ha sido por culpa del deudor, o sea, debe pagar el precio de la última que se perdió. Lo mismo se observará si las dos cosas se han perdido por culpa del deudor, quien debe pagar los daños y perjuicios correspondientes. Entonces, en principio, cuando se pierde una por culpa del deudor y es su elección determinar con qué cosa paga, si luego también la otra se pierde, pues entonces tendrá que pagar el precio de la última. Si las dos cosas se pierden por su culpa, entonces la obligación se resuelve mediante el pago de daños y perjuicios. Ok, que en este caso la sanción por la culpa será el que deba de responder de daños y perjuicios, tanto por el valor de la cosa, en este caso para dejar indemne al acreedor, como por la ganancia ilícita que dejó de percibir. ¿Sí? ¿Quedaría claro, Gustavo? Sí, de acuerdo. Aquí está lo que señalaba Lupita, ¿no? Que es la siguiente regla. Cuando las dos cosas se han perdido, ¿sí? Y han sido por culpa y una lo ha sido por culpa del deudor, debe de pagar el precio de la última que se perdió, más los daños y perjuicios, que es lo que ya se había tratado. Entonces, la regla anterior es cuando ha sido sin culpa del deudor, esta es con culpa del deudor. Lupita, adelante. Sí, nada más me parece que hay que hacer una precisión. Si las dos cosas se han perdido por culpa del deudor, debe pagar daños y perjuicios, y me parece que los daños son el valor de la cosa que debió haber pagado, y los perjuicios es lo que ya señalabas, la ganancia, la cantidad equivalente a la ganancia lícita que dejó de percibir, pues, ¿no? Así es. ¿Sí? Uno es el daño, que es propiamente la pérdida de la cosa, y el otro es el perjuicio. Claro que sí, sí hay que distinguir estas dos que vamos a retomar, pues, cuando ampliemos un poco más la responsabilidad civil. ¿Sí? Ahora aquí es el caso cuando el acreedor tiene el derecho de la elección, ¿sí? En los casos anteriores es el deudor el que va a elegir. Cuando se expone con precisión en las estipulaciones que la elección le corresponde al acreedor y una de las dos cosas se pierde por culpa del deudor, ¿sí? El acreedor puede elegir la que ha quedado o el valor de la pérdida con el pago de los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, en
aspecto, pareciera ser que la ley dice, no solo me vas a pagar con la cosa que se perdió, el valor de la cosa que se perdió, sino que además me vas a pagar daños y perjuicios. Ahí es la condición de que el daño tendría que ser directamente consecuencia de el acto que le da origen. En este caso es la pérdida con culpa de la cosa por parte del deudor, teniendo la elección del acreedor. Entonces me tienes que pagar la cosa que quedó, o bien puedo elegir, págame el valor de la cosa que se perdió, pero además vas a pagar daños y perjuicios. Aquí sería a lo mejor sí a consecuencia de la cosa que se perdió, se generó también un detrimento patrimonial adicional, y entonces es el valor de la cosa, más le tienes que restituir el daño, más la ganancia lícita que dejé de percibir. Creo que esta es la situación que se plantearía en relación con esta regla. Sí. Si la elección es del deudor y una de las cosas se pierde por culpa del acreedor, podrá el primero, esto es el deudor, que se le dé por libre de la obligación. Y pues sencillamente, oye, ya no me diste oportunidad de elegir. La otra cosa se perdió, pero fue por tu culpa, tu acreedor. Entonces, yo me libero, ¿sí? Contándote la cosa que se perdió. En ese sentido, se libera la obligación. ¿Por qué? Por la culpa del acreedor que propició que la cosa se dañara, se perdiera o se volviera de imposible realización su cumplimiento. O bien que se rescinda el contrato y además puede pedirle al acreedor la indemnización por los daños y perjuicios que haya sufrido y que llegue a demostrar con motivo de la pérdida de la cosa. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas se rescinde el contrato. Esto tiene por objeto que las cosas se retrotraigan al momento anterior a la celebración, como si nunca se haya llevado a cabo. Las partes están obligadas a restituirse mutuamente aquellas prestaciones que ya se hubiesen otorgado, y en este caso, yo como deudor, ¿sí? Tendría la ventaja de decir, oye, págame el valor de la cosa que se dañó, quedo libre de la obligación y además me paga los daños y perjuicios. Entonces, pues se ve que en esta condición pretende precisamente que los acreedores no impidan el cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Si las dos cosas se pierden por culpa del acreedor y a le corresponde la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de una de las cosas. Aquí plantearíamos en esta situación, yo estoy obligado a cumplir una obligación entregando una computadora o no sé, o una impresora, ¿sí? Llega el acreedor y dice, pues déjame ver cuál voy a elegir. Oye, espérame, es que no está conectado el regulador. Me vale, conecta y quema tanto la computadora como la impresora. Ambas cosas se pierden. Entonces, el acreedor puede decir, pues, ¿sabes qué? Te voy a devolver el precio de la impresora o te voy a devolver el precio de la computadora, solamente una. Pero creo que aquí también tendría que plantearse la situación de que tendría que pagar daños y perjuicios. ¿Por qué razón? Porque se perdió con culpa del acreedor. Y entonces él puede decir, pues entonces te pago el precio de la más barata, ¿no? Sí, pudiera dar
esta condición. Aquí estaríamos ya en el supuesto de que la prestación no es una cosa específica, sino es la prestación de un hecho, la realización de una conducta. Entonces, aquí tendríamos que dividir dos tipos de contratos. Aquellos contratos que se celebran en atención a condiciones meramente económicas y que entonces no tienen ningún caso plantear una especificación de que le corresponde llevarlo a cabo a una persona en particular, ¿sí? O bien aquel caso en el que sí es específico que solamente el deudor la puede llevar a cabo. Pensemos, por ejemplo, yo siempre pongo en mis clases para este tipo de condiciones o este tipo de modalidad, yo les digo, yo me quiero hacer una cirugía plástica y entonces no es lo mismo que la cirugía plástica me la realice el doctor afamado cirujano plástico fulano de tal, a don Pepe, el carnicero de la chuleta del carro verde, ¿sí? Porque bueno, todo es puerco, sí, todo es puerco, pero no va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahí sí, la persona es fundamental y solamente lo puede hacer esa persona. En el caso, por ejemplo, diga, decir, bueno, me van a fabricar una mesa, me da igual que lo haga José el carpintero, que Chuy el carpintero, que Toño el carpintero, siempre y cuando se cumpla con las especificaciones de tamaño, materiales, etcétera. O sea, se pacten. Entonces, yo puedo plantear es, ¿me vas a hacer una mesa? ¿Sabes qué? Me niego a hacerlo. Entonces, no puedo llegar y ponerle una pistola y decir, ahora cumples. ¿Sí? La solución que da la ley a aquellas obligaciones que tengan que ver con una prestación de carácter personal, ¿sí? Dado que no es posible obligarlo a cumplir activamente él en persona, es que si se puede hacer por un tercero sin mayor problema, se hace por este tercero y en consecuencia el pago o el importe de lo que se tenga que pagar ese tercero será a cargo del deudor. ¿Sí? En cambio, si se trata de una prestación personalísima y pensamos, por ejemplo, yo igual te digo, voy a contratar para mi fiesta a Alejandro Fernández, ¿sí? ¿Y qué crees que Alejandro Fernández no puede venir? Pero viene este cuate que lo imita igualito. Es más, en un concurso que se hizo para ver quién imitaba a Alejandro Fernández quedó en tercer lugar y el señor quedó en primer lugar. Así que canta mejor que no lo puedo sustituir de esa manera. Entonces, la solución de la ley es no se puede hacer, se vuelve una obligación de imposible realización y por consiguiente la forma de solventarla es con el pago de daños y perjuicios, ¿no? En este caso, aunque también cuando se hace por un tercero, aquellos otros también implica la regla que deberá de pagar no solamente el costo que cobre aquel tercero por hacer la prestación del hecho, sino también además los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado con el incumplimiento. Sí. Bueno, hasta aquí con las obligaciones alternativas. ¿Algún comentario o pregunta para pasar a la pluralidad? ¿No? Tengo que leer nuevamente las reglas. Sí, bueno, la mancomunidad es una condición en las cuales nos refieren que las obligaciones no corresponden en forma individualizada a un acreedor, a un deudor, sino que cabe la posibilidad de que el acreedor, manteniéndose como unidad en el contrato, pueda constar de varias personas. Lo mismo en el caso del deudor. Y en este contexto, aunque la obligación sea única, las personas titulares de los derechos y las obligaciones pueden ser plurales. Cuando se trata de pluralidad de acreedores, se dice
que es una mancomunidad activa, y cuando es la pluralidad de deudores, es una mancomunidad pasiva. La mancomunidad tiene esta característica que hay una pluralidad de deudores o de acreedores. La mancomunidad puede ser activa, pasiva, ya dijimos, activa es cuando hay pluralidad de acreedores, pasiva es cuando hay pluralidad de deudores. Y en cuanto a sus alcances, puede ser subsidiaria o solidaria. La mancomunidad es subsidiaria cuando cada una de los sujetos que integran la parte activa o pasiva solamente son titulares de un porcentaje de la obligación que tienen derecho de recibir o de la obligación que se tiene que pagar. En tanto que la solidaria establece la situación de que el acreedor, cualquier acreedor puede exigir la totalidad del pago y queda extinta la obligación, o cualquier deudor está obligado a pagar la integridad de la totalidad de la deuda. Y el caso más típico de las obligaciones solidarias es el fiador en materia civil o el aval en materia mercantil. ¿Sí? Las reglas que rigen estas es que, en primer lugar, que la solidaridad no se presume, debe de encontrarse expresamente pactada en el instrumento que refleje la manifestación de la voluntad. Entonces, tiene que plantearse en ese sentido. Y la distribución del derecho de la obligación se entenderá a partes iguales salvo pacto en contrario. Aquí quiero ser muy específico. La cuestión es que cuando hablamos de partes iguales, es que cuando yo cobro, cuando yo pago, tengo derecho de repetir con respecto de los demás sujetos que se unen a mí como cotitulares o como codeudores. Entonces, si Lupita, Monse, Gustavo y yo somos acreedores de una deuda de 1,000 pesos, ¿sí? Y somos acreedores solidarios, yo puedo llegar y cobrar los 1,000 pesos. Pero Lupita, Monse y Gustavo podrán decirme, oye, ya cobraste los 1,000 pesos, dame los 250 pesos que me corresponden a cada uno, ¿sí? Y entonces en ese sentido son a partes iguales. La otra que es que si yo voy a plantear que de esos 1,000 pesos yo tengo el 60% y ustedes el 70% y ustedes el resto, ¿sí? Entonces tiene que estar bien especificado en la forma en que se establezca en el contrato, pues, aunque puede haber otro tipo de modalidades de la manifestación de la voluntad, ¿sí? En las estipulaciones, que yo tengo el 70 y que ustedes tienen el resto, ¿sí? Y pudiera ser que entonces yo tenga el 70, Lupita el 20, Monse el 5, Gustavo el 5. Entonces, en ese sentido, yo de esos 1,000 pesos, yo cobro 700, ¿sí? Lupita cobra 200 y Monse cobra 5,000, Gustavo cobra 5,000. Si no ponemos ese pacto específico, la ley siempre entenderá que es a partes iguales. Lo mismo sucede si nosotros somos deudores solidarios de la deuda de 1,000 pesos con respecto de un tercero. A mí me demandan y yo pago los 1,000 pesos. Entonces, yo tengo derecho de cobrarles a cada uno de ustedes la cantidad de 250 pesos porque tenemos que distribuir en esa condición de partes iguales, ¿sí?
Bajo esa circunstancia también, por su propia naturaleza, cuando la obligación es indivisible, no puede haber subsidiariedad, sino es necesaria la solidaridad. Entonces, en este contexto, sin perjuicio de que con posterioridad los valores o los costos o las partes económicas puedan plantearse. Si nosotros estamos obligados a entregar un vehículo, ¿sí? Pues yo no puedo llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Del Jetta que te debo, yo te voy a dar las llantas, la transmisión, Gustavo te va a dar la carrocería, Monse el motor, Lupita la transmisión y los accesorios. No, no es posible. ¿Por qué? Porque la entrega del vehículo, el vehículo como tal, constituye una unidad que no es susceptible de división. Entonces, tenemos que entregar el coche y a lo mejor entre nosotros ya nos repartiremos, ¿sí? En función del valor del coche, el derecho de repetir en ese aspecto por lo que se haya pagado, ¿sí? En las obligaciones mancomunadas simples, el deudor se libera pagando la parte que toca. Esto es cuando hay subsidiariedad. Si yo solamente estoy obligado al 30% del valor de la obligación, yo pago el 30%, me libero de la obligación y será problema de mis codeudores y de los acreedores el que le reclamen a cada uno la parte que le corresponde, ¿sí? Pero si la obligación es solidaria, entonces yo no me extingo, yo no puedo poner como excepción del pago total de mi obligación, pensando, por ejemplo, que me demandan a mí el pago de los 1,000 pesos y la obligación es solidaria. Yo no puedo alegar y decir, señor juez, aquí están los 250 que ahí me tocan y lo demás cóbreselo a los demás obligados. No, ¿sí? El juez va a decir, tú te liberas pagando la totalidad y después tú te arreglas con tus demás coobligados, ¿no? Y en ese contexto, pues es esta última parte de la regla, que es que el que paga tiene derecho de repetir contra aquellos que estaban obligados de manera solidaria. Creo que aquí también hay una cuestión que es importante, es que este derecho de repetir creo que solo se debe de generar cuando todos los codeudores tengan interés en el negocio. ¿Por qué razón? Porque es muy común encontrarnos que se le pide que se dé el aval de un pagaré a la mamá, a la hermana, al amigo, etcétera, o que se constituya como fiador. Y entonces, en ese sentido, pensamos, por ejemplo, yo le pido a Gustavo que sea mi fiador en el contrato de arrendamiento que voy a celebrar. Dejo de pagar las rentas, ¿sí? Y entonces, somos obligados solidarios. Sí, perdón, Pedro, adelante. Fíjate que esto está muy interesante porque en las sociedades se ve, principalmente sociedades de comandita simple por acciones o los socios, cuando tienen mancomunados todos responden, y hay una persona que dice, ¿sabes qué? Respondo por todos, y ya después, posteriormente, aquí nos arreglamos en una junta, una extraordinaria, en una asamblea extraordinaria, en donde vamos a liquidar lo que yo ya pagué con anterioridad, lo que se está ahorita manejando, ¿no? En una obligación mancomunada, y que es simple precisamente en todo esto que el juez ordena, ¿sabes qué? Ante un proveedor tienes que pagarlo, ¿sabes qué? Si yo lo pago, y en ese momento pues ya queda liberada la sociedad o el grupo de personas que ya, pero sin embargo internamente empieza a decir, ¿sabes qué? Pues ahorita te pago, bueno, pues entonces hagamos algún pagaré como tú lo estás manifestando y ya se libera todas estas circunstancias, ¿no? ¿O cómo ves el punto de vista? ¿Vamos con esta misma sinergia o yo estoy fuera de combate? No, yo creo que es correcto. Digo, al final de cuentas, acuérdense que nadie puede enriquecerse sin causa, sin alguna causa, ¿no? Inclusive si por alguna situación tú llegas y dices, yo que soy socio de esta sociedad,
voy a pagar para evitar un perjuicio mayor, ¿sí? La sociedad se vio beneficiada porque obtuvo un incremento de patrimonio desde la perspectiva pasiva porque no tuvo que erogar, o sea, no tuvo que gastar en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, hay un enriquecimiento que no tiene una causa legítima por haberlo hecho, ¿sí? Sobre todo si no existe un acto de liberalidad. Y decir, bueno, yo pago, pero pues porque quiero evitar un perjuicio, no porque quiera yo regalarle a la sociedad el dinero que refleje el pago. Yo tengo derecho de repetir. Y bajo esta circunstancia, bueno, como en todo, hay dos modalidades. Uno es que internamente entre los codeudores se pongan de acuerdo y la otra es que ante la falta de acuerdo, la resistencia de uno a otorgar la prestación, se tenga que demandar a través de esta acción de repetir el resarcimiento de aquella parte que nos paga, que pagamos. Inclusive aquí la cuestión es que en el caso del tercero que paga, que va a actuar tal vez como una especie de gestor de negocios, ¿sí? Aunque sea socio, hay que plantear que son dos cosas completamente diferentes, el capital de la sociedad del capital de los socios. En ese contexto, tú que pagaste por la sociedad, tienes derecho a que la sociedad te reintegre por completo e íntegro lo que tú pagaste. Oye, eres socio, sí, pero ojo, mi patrimonio de socio es distinto de mi patrimonio, Pedro, como persona física, ¿sí? Y en todo caso yo tendré derecho a obtener utilidades respecto del cierre del ejercicio fiscal, o tendré que pagar o por la parte proporcional de pérdidas, etcétera, pero son dos cuestiones distintas. Un poquito lo que yo planteaba era, por ejemplo, de que si yo no pago y entonces me vienen y me embargan y me obligan a pagar las rentas, ¿sí? Yo no puedo ya repetir contra Gustavo, aunque él sea un deudor solidario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el negocio no era de Gustavo, Gustavo no se benefició con nada con el contrato de arrendamiento que yo celebré. Entonces sería inmoral esa situación. Entonces hay que tener cuidado porque el derecho de repetir implica el que la persona haya obtenido alguna clase de utilidad. Sí, Pedro. Fíjate que esto está muy de moda, o la situación de incondóminos cuando tienen una misma cisterna en común y empiezan en este caso los inquilinos a decir, oye, Pedro no paga Carlos, paga a María, paga a Gustavo, pero Pedro no paga. Pero si no paga Pedro, si ustedes no pagan, no tienen derecho a tomar agua. Sí, es con lo que estás diciendo, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, aquí ¿cuál sería la cuestión? Digo, inclusive yo traigo algunos asuntos ahí que tengan que ver con precisamente esta condición de falta de pago de los servicios, ¿sí? Sí. En el caso de la luz o del teléfono, TV cable, no tenemos problema, no pagaste, pues llegan y el proveedor corta el suministro. Pero en el caso del agua, tengo un cliente que su inquilino ya debe 30,000 pesos de consumo de agua, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que sucede es que como la Corte elevó a la categoría de derecho humano la dotación de agua potable, porque es indispensable para la subsistencia, los organismos abastecedores de agua no pueden cortar totalmente el suministro. Aquí en León lo que hacen es que en las zonas residenciales o en la parte, pues, cuando se trata de un domicilio, no de un comercio o de algún establecimiento mercantil, ponen reductores para que solamente caiga un chorrito ahí, lo más indispensable, casi a gotas, pero aquí no tenemos una cuota mínima, ¿sí? Y entonces
si tú consumes 1 metro cúbico de agua, pues pagas lo mismo que si consumieras hasta 4 metros cúbicos de agua. O sea, si tú consumes 4 metros cúbicos de agua, pagas 105 pesos aproximadamente, dependiendo de la zona donde esté ubicada tu domicilio, ¿sí? Y si consumes uno, pagas exactamente los mismos 105 pesos. De tal manera que, aunque haya una reducción en la dotación de agua, como tienes un mínimo a pagar, pues se va incrementando la deuda. Aquí, en este sentido, ¿qué es lo que se plantearía? Simple y sencillamente que los demás condóminos tendrían que pagar el agua completa y después, a través del administrador, demandar al condómino moroso sobre el pago de la cuota que le correspondía respecto de este servicio. Se vuelve un conflicto porque al final de cuentas el problema es que en el caso de los condominios habitacionales pues son vecinos, o sea, no es tan fácil que se planteen este tipo de cuestión. Se recrudece a veces cuando llega cuando alguien lo da en arrendamiento y el inquilino pues se vuelve una carga que hasta los demás condóminos pues piden a gritos que lo saquen ya de ahí, que le rescindan el contrato, ¿no? Pero la parte de solución jurídica en relación con este tipo de cuestiones está planteada. Y yo creo que desde la perspectiva de este tipo de dispositivos legales, como el de el enriquecimiento sin causa, daría lugar a tener acciones para repetir y para recuperar aquello que se tuvo que haber pagado. Además, creo que con el correspondiente pago de daños y perjuicios. Bueno, siguiendo con las reglas, el pago que se hace a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda, ¿sí? Ya pues, yo le pago a uno de los acreedores y es problema de los acreedores cómo se hagan bolas entre ellos, ¿sí? Lo mismo sucede con la novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación. Yo creo que aquí esto es importante porque a veces se ha planteado de que, oiga, ¿sabe qué? No le cobre, hacemos un convenio con el deudor principal, pero siga la acción en contra del fiador o del aval. O a veces el aval se plantea la situación de que el aval dice, oye, pues yo soy un tarugo con pluma y firmé, pero pues yo nunca me beneficié, no tengo nada que ver con esta cuestión. Me convenció, la chica estaba muy sabrosa y pues yo dije, bueno, para quedar bien con ella, firmo de aval, la chica no paga, ¿sí? Y yo, oye, ¿sabes qué? De los 1,000 que te debe, bueno, pues a lo mejor yo te puedo pagar 300, 500, paga, y el resto cóbreselo a ella, ¿sí? Pero a mí ya libérame de la situación. No, si yo formalmente, porque lo he hecho en términos de convenio privado, eso sí lo he hecho, ¿sí? Sobre todo con fiadores respecto de arrendamiento, ¿sabes qué? Ok, hago un convenio, pero no lo puedo presentar al tribunal porque si lo presento ante el tribunal, espérame tantito, como la obligación es solidaria, lo que tú le perdones a él, se lo perdonas a todos. Entonces, por esa situación, pues se han hecho convenios de carácter extrajudicial. Pero legalmente, si yo planteo con quita, compensación, confusión o remisión, ¿sí? En ese sentido, obliga a todos los demás. Y esto es importante también porque a veces, por ejemplo, sobre todo los arrendamientos se da que modifican las cláusulas o el contrato de arrendamiento y por lo tanto generan ovaciones sin notificarle al fiador. Y después hay incumplimiento y se demanda al fiador.
Entonces aquí el fiador, pues, ahí espérame tantito, hay innovación. Por lo tanto, ya se quedó extinta la obligación respecto de mí porque yo como fiador tuve que haber dado mi consentimiento a las nuevas modalidades, ¿sí? Y esto también pasa mucho con la cuestión de los bancos. ¿Qué sucede si yo solicito un crédito directo al consumo o un crédito de cualquier naturaleza con un banco y me piden una persona que responda solidariamente? Luego el banco me da una notificación con respecto de la cual, por ejemplo, modifica la tasa de interés, ¿sí? Y yo lo acepto. Y entonces, luego vienen y demandan el incumplimiento y al fiador le quieren cargar la tasa de interés que a mí me notificaron y en la cual yo acepté, pero que a él no le notificaron, ¿sí? Porque recuerden que muchas de las condiciones a veces es que solamente se modifican a través de una notificación al deudor y la continuidad en el trato implica la aceptación tácita de las condiciones que se están planteando como nuevas. Los bancos se excusan mucho en la situación de que, sí, pero es que, ¿sabes qué? Esto fue aprobado por el Banco de México. Y como si eso legitimara el que desobedecieran las disposiciones de carácter legal de la obligación de notificar a todas las personas que se encuentran sujetas a la obligación, de acuerdo con la ley de instituciones de crédito, ¿sí? Porque de otra manera llegar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no le entro bajo estas condiciones y entonces, deudor, o me sustituyes el fiador o aval, ¿sí? O te rescindo anticipadamente el plazo. Pero sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de aspectos, ¿sí? Aquí es una regla que es importante, ¿no? Decimos que el deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de estos. Ojo, aquí hay una regla muy particular porque rompe el principio de la solidaridad, dado que si ya fui requerido judicialmente de pago por uno de los acreedores, ya no me libero pagándole a los demás. Ese pago tiene que hacerse directamente a quien me demanda, a la persona que es actora en el procedimiento. ¿Por qué? Porque ya hay una litis planteada, hay una prestación y entonces ya hay una definición en cuanto a la determinación de los sujetos. Y entonces, vuelvo al ejemplo de los 1,000 pesos, ¿sí? Yo debo 1,000 pesos, ¿sí? A ustedes 5. Yo me libero pagándole los 1,000 pesos a cualquiera de ustedes. Pero si Oscar me demanda y me emplaza, yo ya no puedo pagarle ni a Pedro, ni a Gustavo, ni a Monse, ni a Lupe. Ni a Lupita, perdón. Tendría que ser directamente a Oscar porque él ya fijó judicialmente el requerimiento. Sí, Pedro. A ver, tengo una duda que pasa a día a día. Por ejemplo, hay clientes que tienen esto que estás poniendo, el deudor de varios acreedores. Por ejemplo, la situación ahorita de Infonavit que está a la orden del día, en donde yo me comprometo y tengo a dos bancos encima de mi persona y a uno le debo un 70% y al otro le debo un 30%. Entonces, si me voy a esta regla del deudor de varios acreedores solidarios, en este caso de librar pagando cualquiera de estos, pues entonces puede ser requerido judicialmente por alguno de ellos cuando debe hacer el pago al demandante. Entonces, ¿cómo quedaría la cuestión con esta regla que aquí estás poniendo? Ahí me causa conflicto, vamos. Bueno, mira, ahí la primera cuestión es que si tú estás estableciendo de que hay un pacto de una deuda al 70 y al 30,
es una obligación subsidiaria, no solidaria. En ese sentido, ¿sí? Yo tengo que pagarle el 70% a Banco Patito y el 30% a financiera hipotecaria, ¿no? Entonces, estaríamos en otra clase de supuesto. Si es solidaria, yo solamente le puedo pagar a quien me haya requerido judicialmente, no que me haya interpelado notarialmente o ante testigos, sino que ya hay un emplazamiento a juicio, ¿sí? Y entonces, en ese sentido ya no le puedo pagar yo a los demás. Si a mí Pampatito me demanda, ¿sí? Pues yo solamente estaré obligado al pago con él, pero respecto de su 70%, ¿sí? O 30. O 30. Sí, Lupita, adelante, tu micro. Me parece que ahí la situación, en el caso que mencionan, no se trata de obligaciones solidarias ni subsidiarias, sino de dos créditos distintos. Son cofinanciamientos en el que un sujeto, digamos el Infonavit, y una institución de crédito u otra, no sé, por ejemplo, una SOFOM, otorgan otro crédito. O sea, son dos créditos que se conjuntan en un mismo instrumento para comprar un inmueble determinado. Entonces, cada uno de los acreedores, cada acreedor es independiente del otro. No son un solo crédito, son dos créditos, es un cofinanciamiento en el que aunque se rijan, digamos, por las mismas reglas de tasa de interés o alguna cosa así, una parte se paga a un acreedor y otra se paga al otro. No es una obligación solidaria ni tampoco subsidiaria. No, me parece que son dos obligaciones distintas y así deben ser tratadas. Sí, creo que en este caso hay que tener cuidado con cómo se encuentra la redacción del instrumento. ¿Sí? Así es. Si yo estoy planteando que celebro un crédito hipotecario con un banco, ¿sí? Y otro crédito hipotecario con otro banco, uno al 70 y el otro al 30, o inclusive estoy planteando que hay un crédito con el Infonavit, ¿sí? Pues el hecho de que estén redactados en el mismo instrumento no lleva a cabo no presupone la solidaridad o subsidiariedad. Eso se desprende de el contenido de la lectura de las cláusulas pactadas, y en ese contexto hay que dirimir si realmente o se trata de tres actos jurídicos distintos contenidos en un solo documento, o se trata en realidad de un solo acto con pluralidad de acreedores. De acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, aquí ya vienen las reglas COVID, ¿no? Si falleciera alguno de los acreedores solidarios, dejando a más de uno de los herederos, cada uno de los coherederos tendrá derecho a exigir o a recibir la parte de crédito que le corresponde en proporción a su haber hereditario. Creo que aquí, de entrada, diría yo que el legislador se le pasó la mano queriendo regular en el capítulo de obligaciones algo que es materia de sucesiones, ¿sí? ¿Por qué razón? Yo me muero y tengo créditos. Bueno, pues eso será cuestión de que la albacea reclame el pago de los créditos y que el pago se incorpore a la masa y que esa masa se distribuya o conforme a las disposiciones testamentarias o conforme a las reglas de la sucesión legítima. Creo que aquí, insisto, esta regla está encuadrada en un capítulo que no le corresponde y que tampoco habría razón de generarla, porque, insisto, dado que el juicio sucesorio es un juicio universal atractivo, entonces en ese contexto toda la parte patrimonial se va a conjuntar en un procedimiento, y una vez que se determinen las masas y se hagan las liquidaciones, tanto activas como pasivas, pues el resto se va a distribuir conforme a las reglas o de la legítima o de las disposiciones
testamentarias sin necesidad de que el código hubiera hecho esta condición. ¿Sí? Lo mismo sucede con esta otra regla, ¿no? Si hay deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de estos está obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario. ¿Sí? Y luego todavía aclara, dice, pero se considera como un solo deudor. Obviamente, a ver, aquí la cuestión es que no son los herederos los que deben. Esta es la condición en la cual, en materia de derecho y de obligaciones, muerto el perro no se acaba la rabia. Si yo debo, no se extinguen las deudas. Si yo muero, no se extinguen mis deudas. Tengo un patrimonio que va a responder por esas deudas, pero el que debe es la sucesión, no los herederos. ¿Sí? Y en esta condición de que cada uno de estos está obligado a pagar en proporción a su haber hereditario, da lugar a la condición de que las deudas se heredan. Y esto no es cierto. Pareciera ser esta redacción de que dice, oye, si tu papá se muere y tiene una deuda de 100,000 pesos y dejó un patrimonio de 5 pesos, pues sabes que tú y tus hermanos deben la parte proporcional que les hubiera tocado de la deuda. A ver, pero las deudas no se heredan. No son susceptibles de heredarse las deudas. Las deudas se pagan hasta donde alcance el patrimonio de cuyos. ¿Sí? Entonces, creo que en esta condición, nuevamente, se están metiendo a resolver cuestiones que no correspondían en el capítulo de obligaciones, sino en el de sucesiones. Cualquier acto que interrumpa la prescripción a favor de uno de los acreedores en contra de uno de los deudores, aprovecho o perjudica a los demás. Cuando a estas obligaciones mancomunadas, tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción negativa corren por parejo. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que haya a uno solo de los acreedores se le interrumpa la prescripción, aprovecha a los demás, simplemente porque son una sola parte. No importa que sean 10 deudores, 50 deudores o solo 2 deudores. Hay solamente una parte obligada, ¿sí? Que se conforma o se constituye por distintas personas. Entonces, creo que las reglas de prescripción corren con respecto de acreedor y demandado con independencia de que sea uno o muchos acreedores, ¿sí? Sí, hay un cumplimiento, y esto genera que se tengan que demandar daños y perjuicios, los deudores solidarios responderán íntegramente por los daños y perjuicios. No es una situación, oye, es que yo me comprometí nada más al capital, o a la obligación. No, tenías la obligación de pagar, ¿sí? Y como no lo hiciste, los demás no pagaron, no importa, tú no lo hiciste, entonces debes de pagar daños y perjuicios. No obstante, se insiste que habrá derecho de repetir una vez que se haya llevado a cabo la liberación o extinción de la obligación respecto de los demás codeudores. ¿Sí? El deudor solidario solo podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor las excepciones que derivan de la naturaleza de la obligación y aquellas que le sean personales. Esto es una situación en la cual, por ejemplo, obligaciones personales como compensación, como pacto de espera, etcétera. Creo que aquí se plantean que sí se vale poner excepciones personales, pero beneficiarán también a todos los deudores. ¿Sí? Y igual nuevamente la situación. Pensamos, por ejemplo, yo debo esos 1,000 pesos,
¿sí? Me los reclaman, pero Gustavo a su vez me debe 250 pesos. Yo pongo la excepción de pago parcial, ¿sí? Derivado de la compensación respecto de la deuda que Gustavo tiene conmigo. Y respecto de esa obligación, esos 250 pesos se van a aplicar al pago de la obligación. Ya después veremos cómo nos distribuimos la deuda una vez que ya se haya liquidado en su totalidad. Y Gustavo tendrá derecho a que se le reconozca ese pago de 250 pesos que se hizo, ¿sí? Y aquí una regla de carácter procesal que está en el Código Civil, ¿no? Es que el deudor solidario es responsable de los daños y perjuicios que le ocasione a sus demás coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos. Entonces, creo que aquí también es una situación donde siempre y cuando esté al alcance del conocimiento del deudor solidario, esas excepciones que sean comunes a todos, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, ¿qué pasa si de esa deuda en la que somos coobligados, Gustavo pagó, de esos 1,000 pagó 300, pero nunca nos comunicó a los demás, él tiene el recibo? Entonces, la excepción de pago parcial no la hago valer, ¿por qué? Porque yo ignoraba que existía ese pago, ¿no? Y nos vuelven a cobrar los 1,000 pesos íntegros. Y después Gustavo viene y dice, ¿sabes qué? Me vas a responder de los daños y perjuicios, porque esa excepción era común para todos, porque el pago hecho por uno de los obligados solidarios beneficia a todos los demás y no lo hiciste valer. Sí, pero yo no tenía conocimiento de la misma, ¿no? Si tengo conocimiento, por supuesto que soy responsable de los daños y perjuicios, porque tengo la obligación no solo de defender los intereses, sino de defender el interés de los demás coobligados. Pues esto sería lo que plantearía en relación con esta segunda parte de las modalidades de las obligaciones. No sé si hay comentarios o preguntas. Una pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Lupita. En el caso, decías que en el caso de las obligaciones solidarias, si uno de los deudores paga, o sea, beneficia a todos los codeudores y tiene derecho a repetir de los otros codeudores proporcionalmente, ¿verdad? Así Digamos, por ejemplo, en un crédito en el que se otorgó un crédito al sujeto A y el sujeto B es el obligado solidario. Demandan al sujeto B, pero él nunca recibió en su patrimonio ese crédito. Y el sujeto B paga. Entonces, tendría derecho a repetir solo el 50% de la cantidad que pagó. ¿Sí? Porque es la parte. Nada más, para lo que quiero es que vuelvas a repetir o aclares esto que habías dicho de que en todo caso, me parece, tendría derecho a repetir íntegramente porque el otro fue el que recibió en su patrimonio el importe total del crédito. En la medida de su beneficio. Sí, aquí la condición es que yo estimo que por una razón de básica justicia, si no estaba o no, tú no fuiste parte del negocio y solamente avalaste o te solidarizaste por un compromiso moral, personal, de cualquier tipo de índole. En este sentido, creo que no daría lugar a que se repitiera en proporciones. Era lo que decía con el caso, por ejemplo, que decía yo le digo a Gustavo Muñoz, oye, ¿sabes qué? Me rentan una casa, pero me piden un fiador. ¿Sí? Entonces, hazme el favor de firmarme como fiador, ¿sí? Y luego resultara que yo no cumplo y tenga que pagar yo las rentas. Y en ese sentido, yo después le digo a Gustavo, oye, Gustavo, ¿sabes qué? Pagué 1,000 pesos de renta,
como somos deudores solidarios, pues restitúyeme 500, que es la parte que te toca, porque él no tuvo ningún beneficio del negocio. ¿Sí? Lo mismo sucedería si yo te doy el aval para un pagaré. ¿Por qué? Porque, no sé, tú sacaste una televisión en una tienda y te pidieron un aval que firmara el pagaré, pues ahí voy yo como buen imbécil con una pluma, ¿sí? Y pues firmo ahí, o sea, y entonces estoy pagando una deuda de la cual yo no tengo, fue una condición más de solidaridad humana que de un beneficio de carácter jurídico. Creo que aquí daría la posibilidad de excepcionarse si es que se diera la situación de ese tipo de cobro, pues de excepcionarse en el sentido de que no habría un enriquecimiento sin causa por parte de quien esté demandando el derecho de repetir de una obligación en la cual yo no obtuve ningún beneficio y de la cual pues, prácticamente solo fui parte porque firmé, ¿sí? Pero no por otra razón. No hay causa jurídica. Recordemos que en materia de derecho las cosas no surgen espontáneamente. Todo tiene una causa. Ok, muy bien. Ahora, nada más una precisión. En lo que señalaba Pedro en relación a la sociedad comandita simple. Yo creo que hay que distinguir entre los socios comanditados y los comanditarios. Creo que así se dice. Los comanditarios nada más se responden por el importe de sus aportaciones, mientras que los comanditados responden subsidiariamente con la sociedad, pero de manera ilimitada y solidaria. Entonces, en primer término, la obligada es la sociedad. Si el patrimonio de la sociedad es insuficiente para responder de las obligaciones, entonces los comanditados responden de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones adquiridas por la sociedad, y los comanditarios solo responderán por el importe de las aportaciones, salvo que ellos hayan sido administradores. Me parece que habría que hacer esa precisión. Sí, desde luego, y entonces habrá que ver quién pagó, si un comanditado o un comanditario, para poder seguir la cuestión de la regla de la solidaridad o de la independencia del patrimonio personal con relación a las deudas de la sociedad. Sí. Y, perdón, y si hubiere pagado un comanditado, él podría repetir en contra de los otros que están en la misma condición, y ahí sí de manera proporcional, me parece. Que sí, por supuesto que sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra precisión? Nada más ahí, abonando a lo que dice María Guadalupe, que estoy de acuerdo con ella. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 26, repone todo lo que han dicho. Es la responsabilidad solidaria, que son responsables solidarios con el contribuyente, en este caso en el Código Fiscal, y las retenciones de personas que efectúan pagos provisionales por terceros, ¿verdad? En la fracción segunda, y obviamente lo que están ustedes hablando también de la voluntad de la responsabilidad solidaria, que está en la fracción octava del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que va aparejado con todo lo que estamos ahorita viendo, o sea, que va emparejada. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que se está hablando. O sea, sí, aquí esta serie de dispositivos, sobre todo de carácter tributario, rompen con la regla de que la mancomunidad debe ser expresa y no se presume. Aquí la regla es que en materia tributaria y en materia administrativa, en algunos casos, la solidaridad está establecida en la ley. Entonces, yo no puedo pactar con mi contador de que, ¿sabes qué? Si tú no pagas los impuestos, entonces es tu bronca y no la mía, ¿no? O sea, Hacienda dice, ¿sabes qué? Ahí me pagas y luego tú te arreglas con tu contador, ¿no? O sea, la situación ahí estaría en el sentido de, oye, pero es que
la solidaridad tiene que ser expresa, está expresa en la ley. Pues recordemos nuevamente que la ley suple la voluntad de las partes cuando no se expresan de alguna manera o cuando la ley está imponiendo una determinada condición u obligación, pero es por disposición normativa. De acuerdo.